Muy bien. Entonces, les estaba comentando el día lunes que ustedes pueden realizar este tipo de autocompletar, un listado de nombres sin necesidad de que estén de manera previa en una lista personalizada, porque recuerdan que la clase anterior yo les enseñé a hacer una lista personalizada en donde ustedes tuvieran, por ejemplo, el número de integrantes o el inventario de ciertos productos y ya de manera automática Excel sabe la secuencia que ustedes deben de seguir dependiendo de la lista que estén diseñando, ¿ok? Entonces, esto se puede hacer o se puede realizar haciendo un autocompletado. Entonces, ¿cómo es que realizamos esto? Ustedes, si no sé, si mal no recuerdan, yo únicamente escribía el nombre, por ejemplo, Ana Prado, y en la parte de abajo ya escribía Mariano, y al momento de que se veía o Excel se percataba que era realmente una secuencia la que estaba siguiendo, pues completaba nombre y apellido de los nombres que tenía ahí completados en esa lista. Entonces, puede ser que ya esté habilitado como tal esa opción, o si no está habilitada, ustedes tienen que ir a la parte de opciones, al menú de opciones avanzadas, y aquí está esta parte, este apartado que dice opciones de edición. Aquí en opciones de edición está esta palomita que dice permitir editar directamente en las celdas, y también está habilitar autocompletar para valores de celda y relleno rápido automático. Este es el que deben de tener. O sea, lo ideal es que las tengan todas, ahorita vamos a verlas, pero el ideal es el de relleno rápido automático. Ese es el que necesitarían tener habilitado para poder hacer el autocompletado, por ejemplo, en este caso de los nombres y los apellidos, ¿no? Por si no lo pudieran realizar ustedes dentro de su hoja de cálculo. Entonces deben de estar habilitadas estas. El autocompletado, bueno, el relleno rápido automático. Pues ya le dan a aceptar. Si por algún motivo ustedes no pudieran hacerlo, ya que le dieron a aceptar, la recomendación es que cierren Excel, nuevamente lo abran y ya automáticamente ya va a entender Excel que ustedes acaban de insertar una nueva opción dentro de esas cosas que le están solicitando propiamente a Excel. Ahora, otra cosa que ustedes pueden realizar, por ejemplo aquí, si yo escribo el nombre de Ana, luego escribo el nombre de Mariano, si se dan cuenta, Excel entiende que nuevamente quiero rehacer la lista que tenía en la primera columna que correspondía al nombre. Entonces ya ahí ya depende, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren poner el mismo orden, y la ventaja que tiene este listado, este autocompletado, es que se puede hacer dentro de esa misma serie de datos, porque si se dan cuenta estoy trabajando sobre las mismas filas, y pensaría que tal vez está guiando con estas filas, ¿no? Pero no, ustedes pueden irse, por ejemplo, posicionarse en la columna Q y ahí poner a esa altura en lo que sería el rango de 2 a 10 o inclusive ocupar el rango de 11 a 15, de 11 a 19. Entonces, así ustedes pueden irlo autocompletando porque ya habilitaron esa opción. Entonces ya yo automáticamente presiono Enter y al presionar Enter se autocomplementa ese listado. Otra ventaja que tengo, bueno, y de la misma forma, yo puedo escribir, por ejemplo, los apellidos, Prado, Solar, y sin yo diseñar propiamente una lista de autocompletado, yo le puedo decir a Excel, yo quiero que autocompletes esa lista. Sin la necesidad de que yo le haya dado la indicación de manera previa. Entonces dice, entonces tú quieres escribir la lista de apellidos que ya tenías escrita de manera previa. Entonces ya le dices sí, presionas Enter y automáticamente pues ya tienes ahí tu lista. Y si se dan cuenta pues es bastante sencillo, nada más es que ustedes tengan habilitadas estas opciones dentro de Excel. Por eso yo les comentaba en la clase anterior que pueden realizarlo siempre y cuando tengan habilitadas estas opciones. Escuché que alguien encendió su micrófono. ¿Hay alguna duda? No, ok. Bueno, otra ventaja que tenemos dentro de estas hojas de Excel es que tanto los complementos como la parte de la inserción de estas opciones, es gratuita. Esa es una súper ventaja porque hay complementos que pueden ser mucho más sofisticados, que se tienen que adaptar a las necesidades de cada uno de ustedes. Por ejemplo, imaginemos que están haciendo están en un puesto de contabilidad
y hay complementos específicos que se adecúan al tipo de cálculos que hace en serie, por ejemplo, una persona que se dedica a la contabilidad. Ajá. Entonces, también les había prometido la clase anterior que les iba a mandar la página de soporte de Microsoft, de Excel específicamente, para que ustedes vean todas las opciones que tienen para poder ampliar las características que tiene inicialmente la hoja de cálculo cuando ustedes compran la licencia. Ajá, entonces, es muy, muy amplio, bastante amplio. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a ir a la parte propiamente de ingresos rápidos. Para eso voy a abrir otra hoja de Excel que tengo por acá. Es esta, me parece. Ajá. Entonces hagan de cuenta que yo puedo hacer ingresos rápidos predeterminando el Excel que hay ciertas palabras que puede ser que se repitan. Ajá. Entonces eso, todas las versiones de Excel lo tienen. Por ejemplo, si yo escribo aquí México. Y nuevamente, si yo quiero escribir México, si se dan cuenta, Excel comprende que probablemente tú quieres escribir nuevamente la misma palabra. Ajá. Entonces ahí ya puede ser o que pongas tal vez no México, sino que pongas Mexicali. Ajá. Y si yo en la tercera columna quiero escribir nuevamente MEG, no me va a aparecer el autocompletado porque Excel no sabe si tú si tú quieres dirigirte a México o tú quieres poner ahí México o si quieres poner Mexicali. Pero, por ejemplo, si yo ya empiezo a poner la A, si se dan cuenta, pues ya lo está autocompletando y dice, es que tú quieres escribir la palabra de Mexicali, ¿no? Ahorita, pues porque es una palabra un tanto larga, pero esto tiene grandes ventajas. Si yo estuviera haciendo un listado, ahorita pues nada más son 7 usuarios, pero imagínense un listado muy grande en donde yo tuviera usuarios de varios sitios, ¿no? Por ejemplo, la lista que estábamos viendo el día lunes, que hacía referencia a usuarios que habitaban en España, y entonces los tenía, por ejemplo, de Zaragoza, de Tarragona, de Pamplona, así, de varios sitios, ¿no? De España. Pero ya con el autocompletado, pues nada más es como poner, por ejemplo, la P, si es la única ciudad que empieza con P, y automáticamente lo autocompleta, ¿no? Pamplona, por ejemplo. Entonces, esta también tiene grandes ventajas. Y esa no es necesario que la habiliten ni nada. Ajá, ya viene per se como parte de la hoja de cálculo de Excel. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa ustedes pueden realizar? Hace rato, o bueno, más bien ayer, yo les había comentado, bueno, aquí vamos a poner otras ciudades, por ejemplo, Ciudad Victoria. No sé, la ciudad vamos a ver, el centro de Querétaro. Bueno, y aquí, por ejemplo, el número de pasajes, pues yo puedo poner ahí 5, tal vez, ajá, o el número que ustedes quieran, y ya de manera automática recuerden que con la esquina, en la esquina inferior derecha hay un cuadrito. Si yo me posiciono ahí y me desplazo hacia abajo, automáticamente pues ese 5 se va a copiar en todas las celdas de abajo. Ajá, y ahí ya tendría mi listado como tal. Ahora, por ejemplo, aquí, si yo quiero hacer el autocompletado, ajá, por ejemplo, aquí yo tengo quiero poner un 1, ese autocompletado, recordemos que también se puede hacer de esta manera, ¿no? O sea, si desplazándome a lo largo de las celdas, y si yo quisiera que ese 1 estuviera ocupando todas las celdas de abajo, pues nada más me desplazo hacia abajo y ya hace el autocompletado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, Excel es bastante dinámico en ese aspecto. Entonces, ahora vamos a ver un poquito más acerca del formato. ¿Cómo puedes editar la apariencia del texto? Por ejemplo, aquí tengo no tengo un listado tan grande, pero imagínense que tuviera una tabla. Ajá, no es lo mismo tener una tabla así como muy sencilla, allá poner, por ejemplo, el fondo de determinado color en los encabezados, en la primera columna, que son los rubros que tal vez quiero analizar en esa tabla, cambiar el color, inclusive ponerlo como en negritas. Ajá, entonces, ahorita vamos a ver básicamente que hay 5 formas de poder hacer este tipo de procedimiento. Ajá. Vamos a ver, está por acá. Entonces puede ser lo que es directo desde la cinta, de la cinta de edición, que recuerden que es esto que nosotros tenemos aquí arriba. En esta parte, donde tengo el formato como tal de la letra, ajá, que en este caso es Calibri, tamaño 12, si quiero que sea más grande, más pequeño, el formato como tal
de que sea negrita, que la letra sea cursiva, ajá, por ejemplo, si voy a escribir un nombre científico, por ejemplo, Homo sapiens, que debe de ir en cursiva, ¿no? O si quiero hacer énfasis en una frase, pues ya lo pongo en subrayado, ¿no? Entonces, aquí, como tal, en la cinta de opciones, pues tengo esta parte, este menú pequeño, que hace alusión a la fuente, ajá. Entonces, puede ser que yo la edición de este texto lo haga a partir de ajá, por ejemplo, aquí, yo puedo modificar propiamente lo que es la letra, el tamaño, ajá, el formato. El que se usa per se, que es como el más formal, es Times New Roman, pero eso ya depende mucho de del trabajo que vayan a presentar, ¿no? Del tipo de formalidad que quieran darle a ese trabajo. Pero en realidad hay unas que son como más usadas que otras de preferencia no se utilizan porque a veces es difícil entenderla, o si son palabras ya muy estilizadas, puede ser que las demás versiones de Excel no las detecte como tal, como texto. Ajá, entonces puede ser que ingrese algunas, por ejemplo, letras, por ejemplo, la ñ como un símbolo y no tal como una letra ñ. Entonces aquí lo ideal es que se utilice como formato básico de fuente. Ajá, por ejemplo, aquí tengo hasta como letras góticas, pero eso no es como lo ideal, o es lo que yo no les recomendaría, ¿no? Que utilicen nada más las sencillas, por ejemplo, Arial Black, Times New Roman, Calibri, de hecho, ¿no? Que viene ya por default. Si yo me posiciono aquí, puede ser que yo elimine ese texto, ajá, pero si yo vuelvo a escribir nuevamente prueba de formato o escribo cualquier otra cosa, por ejemplo, escribo hola mundo, si se dan cuenta se mantiene el formato en esa celda. Ajá, ese formato ya no se va a modificar porque pues fue una orden que yo deposité directamente sobre esa celda en Excel. Ajá, pero por ejemplo, si yo me ubicara en otra celda, automáticamente aparecería el formato que viene por default dentro de la hoja de cálculo. Ajá, por ejemplo, aquí dice formato de celda, pero si yo me posiciono en cualquier otra, me está diciendo que por default Excel lo tiene en formato Calibri con el tamaño de letra 11. Ajá, entonces ya depende de ustedes el estilizado que le quieran dar, ¿no? Por ejemplo, aquí si quiero que sean las letras un poco más grandes, con estos dos botoncitos, esta A que es más grande, si yo lo presiono, cuantas veces la presione, el texto se va a hacer más grande. O, por ejemplo, si tengo esta A que es más pequeñita, a medida que yo lo vaya presionando, se va a hacer más pequeña la letra. Por ejemplo, así, ajá, se hace más pequeña. Hay un límite en donde ya cuando escuchan como así como un pianito, es que ya no se puede hacer más pequeña, ¿no? Tendrían ustedes que hacer esa modificación. Imagínense que tal vez no lo quieren en 8, que es donde quedó hacia el límite. Ustedes quisieran hacerla más pequeña, entonces se irían a este menú que está aquí y puede ser que de manera manual ustedes ingresen ese tamaño, ¿no? Por ejemplo, lo quieren en tamaño 5. Les dice, bueno, sí, si lo ingresan ustedes ahí manualmente ese valor y le dan Enter, automáticamente pues va a cambiar el tamaño de la celda. Ajá. Es aquí, pues es extremadamente pequeño, ¿no? Pero pues si ustedes tuvieran esa necesidad, pues también se puede poner o hacerlo mucho más grande. Ajá. Entonces, eso lo pueden hacer o directamente aquí donde está esta letra o cambiar la fuente directamente el tamaño de manera manual o elegir de los que ya están aquí predeterminados. Ajá. Aquí como tal ya tiene como 10, 11, 12, pero inclusive hasta ustedes pudieran darle como un tamaño en decimal, ¿no? Por ejemplo, 22.5 y automáticamente también eso lo va a detectar Excel. Ajá, va a comprender que tal vez es un valor estandarizado que porque quieren enviar un documento o quieren hacer un póster para determinada empresa o algún tipo de propaganda para alguna campaña y ya están predeterminado, pues eso también ustedes lo pueden ingresar. La ventaja que también tiene pues Excel sobre otras hojas de cálculo es que pues se adapta muy bien a, por ejemplo, si yo quisiera abrir un archivo Excel en OpenOffice, se podría abrir, o inclusive si yo quisiera abrirla en una hoja de cálculo de Google, también se podría abrir ese archivo. Entonces tiene muchas bondades. Ok, esa es la primera opción, ¿no? Directo desde la cinta. Entonces puede ser que yo lo subraye, ajá, por ejemplo, ya o que le ponga en negritas, ajá, de hecho ya está directamente como es Arial Black, pues ya está como en negritas per se, ¿no? Este formato de texto.
Puede ser también a partir de lo que sería el formato de celdas. Si yo presiono clic derecho, ajá, sobre esa celda va a aparecer aquí un menú. Ajá, si se dan cuenta, hay dos opciones en esta misma para poder yo hacer esa modificación que les comenté. Puede ser a partir de este pequeño menucito, si se dan cuenta es como un menú largo que puedo observar aquí abajo y un menú pequeño que está aquí. Entonces, si se dan cuenta, están las mismas opciones que yo les había comentado que estaban acá en este lado. Ajá. O de manera adicional, ustedes pueden irse directamente aquí a esta opción que dice formato de celdas y les va a aparecer un menú. Ajá. Va a aparecer un menú desplegable, que es este. Aquí ya dentro del formato de celdas, pueden como tal igual modificar ciertas opciones dentro del texto. Por ejemplo, el número, si yo tuviera ahí dentro de esa celda algún tipo de numeración, ajá, no es lo mismo que yo tenga un valor por ejemplo, para fines económicos, por ejemplo, que lo tuviera en euros o dólares, ajá, es decir, en valor moneda, que lo tuviera, por ejemplo, de manera general. Aquí tengo ingresado texto, entonces lo que me conviene es tenerlo en una categoría general. Pero si se dan cuenta, hay otras categorías que yo puedo utilizar para ingresar esos datos. Ajá. Por ejemplo, está la de contabilidad o esta fecha, hora, porcentaje, fracción, notación científica. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con cifras muy grandes, puedo ponerle, por ejemplo, 2 por 10 a la 8, ¿no? Entonces ya no estoy preocupándome por ingresar tantos ceros, sino que ya únicamente estoy hablando de notación científica o en valores muy pequeños, ¿no? 3 por 4 3 por 10 a la menos 13, ¿no? Por ejemplo, ya cifras muy pequeñas que están en notación científica, formato texto especial o el formato personalizado. Entonces, aquí la recomendación es, si yo estoy trabajando con datos numéricos, lo ideal es que esté configurado como general. Ajá. Digo, como numérico, ajá, como número. Pero si tengo texto dentro de esa hoja de Excel, lo ideal es que yo ponga el formato general, ajá, formato general, aquí en este caso, como dice, formato de celda, y ya, no hay ningún problema. ¿Por qué es tan importante que yo pueda darle una categoría a una celda? Ustedes ya más adelante, cuando se vayan dando cuenta, es importante al momento de usar una matriz de datos, ajá, porque imagínense que yo tuviera un valor que fuera 230304, ¿no? Entonces, ese 230304 puede ser como tal un número, pero puede ser que Excel, si está configurado, por ejemplo, como fecha, lo vaya a entender como una fecha, 230304, ¿no? Por ejemplo, 23 de marzo del 2004, ¿no? O lo vaya a comprender de esa forma. Ajá. Por eso es tan importante el que yo predetermine cuál es la categoría a la que va a corresponder cada una de esas celdas. Ajá. Igual ahorita no es tan claro porque estamos hablando de texto, pero imaginemos, hablemos de una matriz en donde tenemos tanto variables cualitativas, por ejemplo, color de ojos, vestimenta, etc. ¿Alguien tiene una duda? Está hablando de matrices y de útero. Control Shift P. Ajá. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, por favor, apague su micrófono. Ok, ya, perfecto. Muy bien, entonces yo les comentaba que es importante que ustedes configuren como tal la categoría a esa celda para que después no vayan a hacer un análisis de manera errónea, ¿no? Por ejemplo, ahorita no estamos hablando todavía de operaciones, pero cuando hagamos operaciones puede ser que no lo detecte como tal como un número, ajá, que lo detecte como una fecha y entonces como tal, pues no lo está sumando de manera correcta, etc. Ajá. Bueno, también pueden hacer la modificación con respecto a la alineación, por ejemplo, a la alineación del texto, cómo se le puede dar. Ajá, aquí, pues no sería como muy visual porque nada más tenemos una columna, pero ahorita lo vamos a ver con una tabla en donde tal vez me convenga, ajá, que la alineación del texto pues sea no así como está de manera horizontal, sino que tal vez esté vertical porque vaya a ser
la parte inicial en una tabla, ¿no? Entonces aquí la orientación del texto, si se dan cuenta, aquí tengo como un relojito, yo puedo modificar esa orientación del texto. Ajá. Por ejemplo, acá, si se dan cuenta, lo estoy moviendo, estoy utilizando el mouse, ajá, y si se dan cuenta aquí esta frase texto se está inclinando ciertos grados, ¿no? Por ejemplo, 32 grados, o puedo hacerlo hasta 45 grados. Ajá. Entonces, cuando yo le dé a aceptar, este texto que tengo dentro de esta celda se va a mover. Ajá. De tal forma que puede ser que yo a mí me convenga tenerlo de esa forma, por estilo, por espacio, no lo sé, ajá, pero yo puedo modificar también la orientación que puede tener ese texto. Ajá. Ahorita imaginemos que, pues podría decir que yo quiero tenerlo así porque quiero que se vea la frase completa, ajá, a que pues lo tenga, bueno, y ahorita como que no está abarcando el espacio de otras celdas, ajá, pero eso es opcional. Nada más es como, aquí ahorita únicamente lo que estamos viendo es cómo puedo editar el texto y que hay 5 formas distintas de hacerlo para llegar al mismo camino, ¿no? Que es como tal, es modificar el texto, modificar el formato del texto en una celda determinada. Ahorita porque estoy escogiendo una sola celda, pero imaginemos que tal vez yo quiero modificar de manera general una columna completa, porque corresponde, por ejemplo, al primer rubro, que sería, por ejemplo, la columna A. Entonces yo me voy a posicionar en la letra A. Y ya automáticamente, nuevamente, si yo le doy clic derecho, nuevamente me voy a la parte del menú formato de celdas, ajá, y entonces ya no estoy modificando celda por celda, sino que ya puedo hacer modificación en general de toda esa columna. Ajá. Entonces aquí, por ejemplo, están las opciones por default porque son las que originalmente tiene esa hoja de cálculo. Ajá. También pueden modificar la fuente y este menú que aparece aquí que dice fuente es exactamente el mismo que tenemos de este lado. Ajá. Nada más que es otra forma de llegar a ese lugar. El color como tal también lo pueden modificar, hay una gran gama de colores, ajá, de hecho aquí hay unos que están per se, pero ustedes pueden elegir más colores a partir de una paleta que ya está predeterminada, que está aquí, ajá. Ya ustedes pueden hacer uso de algunos colores estándar o personalizado, por ejemplo, si ustedes ya supieran a qué longitud de onda quieren ese color en específico, ya como tal pueden ingresar los datos, los valores aquí rojo, verde, azul y tener como el color preciso, ¿no? Que están buscando para ese documento. Pero pues esto ya es como para cosas muy, muy, muy específicas, ¿no? Como de diseño o el hacer un póster o propagandas o algo así, ¿no? Pero aquí el estándar maneja bastante bien una gran gama de colores. Entonces este también funciona muy bien. Ajá. Bueno, aquí no va a modificar nada. Con respecto al borde, hace alusión a si yo quiero, hagan de cuenta que cuando ustedes imprimen esto, cuando se imprime, puede ser que tenga, que no tenga como tal los bordes marcados, ajá, los bordes de la hoja de Excel. Entonces aquí lo importante es que ustedes determinen si quieren imprimir, por ejemplo, una tabla y que definan los bordes de esa tabla. Ajá, entonces es aquí donde está esta opción de borde. Por ejemplo, aquí dice preestablecido, está en ninguno. Eso significa que esta no va a aparecer con bordes. Cuando yo le imprima, nada más va a aparecer ahí la palabra formato de celda y esto que tengo acá, ¿no? Pero si yo quisiera que apareciera el borde como tal de la hoja, tendría que ponerle aquí el contorno, la orilla de esta celda. Ajá. Pero imagínense que yo estoy diseñando una tabla y como tal necesito ver las filas y necesito ver las columnas, ahorita les voy a enseñar una tabla, y entonces yo ya necesitaría que también pusiera los bordes interiores. Ajá, entonces por eso esta opción de bordes. Pero no solamente puede realizar eso, también puedo modificar el estilo de ese borde. Puede ser uno que sea como muy delgadito, punteado, o líneas un poco más distanciadas, con espacios más grandes entre ellas, o puedo hacer que los bordes sean más gruesos. Ajá, puedo hacer esas modificaciones. Esto lo puedo también modificar aquí, o lo puedo modificar también acá en esta parte. Aquí donde está esta ventanita que tiene este cuadradito, también me va a dar la oportunidad de poder modificar el contorno de esa celda. También puedo modificar el fondo de esa hoja. Ajá. Ahorita, por ejemplo, aquí estoy en la columna A. Imaginemos que quiero que toda esa columna sea de color azul. Ajá. Entonces ya nada más. Aquí hay como tal
algunos colores que vienen por default, pero puedo presionar aquí en más colores y nuevamente me aparece una paleta de colores. Ajá. Aquí porque estoy posicionado en el azul, pero imagínense que estuviera acá y yo puedo modificar hasta la intensidad de ese verde con este puntero que tengo en este lado. Si se dan cuenta, se van cambiando los parámetros que tengo aquí de la combinación entre el color rojo, verde y azul. Ajá, los colores básicos. Entonces ya ahí yo ya tengo obtengo un color a partir de esas tonalidades, ¿no? Entonces ya puede ser que ustedes sean más específicos o que lo dejen con los colores que ya vienen per se. Entonces ya nada más bueno, aquí porque estaba posicionado en esta columna, pero si se dan cuenta, cuando yo elegí todas las celdas de esa columna, se dan cuenta que es como una sola barra, ¿no? Una barra continua. Si yo quisiera que estuvieran marcados los contornos de esas celdas, puedo irme directamente al menú que les acabo de mencionar, al de formato de celdas, o puedo irme a este menú que tengo aquí en la parte de arriba. Entonces aquí, si se dan cuenta, también está esa opción de bordes. Todos los bordes puedo darle la opción y si se dan cuenta ya automáticamente aparecen todos esos bordes. Modificarle el ancho, modificarle el diseño de los bordes, ya vimos que también se puede hacer así. Ok, entonces, hay una última opción que vimos en ese menú que era la opción de proteger. Esa no la vamos a ver porque pues es una opción un poco más avanzada, pero igual para que la tengan en cuenta, si en algún momento quieren quieren proteger los datos de esa hoja, a mí, por ejemplo, me sirve cuando tengo un archivo que como tal les quiero compartir a mis estudiantes, pero no quiero que como tal esa fórmula que está en esa celda sea modificada y entonces ya yo elegiría esta opción de proteger. Proteger. Y aquí les pone las opciones. Por ejemplo, dice que está bloqueada esa opción de proteger. ¿Eso qué significa? Pues está bloqueada porque todos pueden modificar lo que está en esa celda. Por ejemplo, ahí dice formato de celda, pero yo pude haber puesto cualquier otra cosa y no pasa absolutamente nada. Entonces puede ser que yo le ponga ahí, así como está per se, por default está la opción de bloqueada, o voy a poner esta opción que dice oculta, ¿no? Si yo presiono esta opción que dice oculta, puede ser que los demás usuarios no puedan ver lo que está dentro de esa hoja, dentro de esa celda específicamente. Pero esto, como les digo, es un poco más avanzado. Entonces, con que ustedes sepan hacer el uso de estas 5 opciones, de estas 5 pestañitas, es más que suficiente. Y ahora vamos a ir a las últimas 2 estrategias que tenemos para modificar el texto. Está la opción, ustedes recuerdan que el día lunes también les envié un documento donde se llama atajos de Excel, atajos de teclado de Excel. Es una forma mucho más dinámica. Imagínense que tal vez no cuentan con el mouse o que se le acabó la pila o que se le perdió o algo pasó. Y que únicamente pueden hacer el uso del teclado, ¿no? Y a veces suena un poco engorroso, porque a pesar de que una laptop tiene el touchpad y yo puedo hacer ahí como más o menos uso del mouse, pues no es tan práctico, ¿no? Pero sí es importante el poder adaptarse a las situaciones que se van presentando, ¿no? Entonces, por eso está esta opción. Ustedes cuando presionan Control Shift más F, les va a aparecer ese menú que les acabo de comentar. Control Shift más F. Entonces, para quien no sepa cuál es la opción de Shift, es la flechita, una flechita que está señalando hacia arriba, que está justo sobre el botón de Control. Recuerden que Shift es como el hacer el uso de la segunda función que tiene determinada tecla. Por ejemplo, ustedes ven las teclas numéricas, no dentro de la parte del teclado numérico, sino el que está en la parte superior de las letras y ven que tiene otras funciones, ¿no? Por ejemplo, que tiene arriba del 1 que está el signo de admiración, o arriba del 2 que está los entrecomillados, ¿no? Entonces, cuando presionan Shift y esa tecla, pues se va a activar la segunda función que les da esa tecla, ¿no? Entonces, al hacer uso de ese botoncito, de la combinación de Control Shift más F, les va a desplegar esta pestaña. Y si se dan cuenta es exactamente la misma, nada más es un atajo con el teclado, no pasa absolutamente nada.
Ahora, algo que también he notado que a veces se les complica un poco es al hacer la combinación de esas teclas, ¿no? Que dicen, o los presiono al mismo tiempo, o es una, luego otra y otra. Esto necesito que lo lean también en ese manualito, ajá, de atajos de Excel, porque sí tiene una secuencia, ajá, no es como presionarlo los tres, imagínense que es como cuando tocan un piano, ¿no? No es lo mismo cuando toco las teclas tum, al mismo tiempo a cuando lo hago una por una, ¿no? Es distinto, entonces el comando es distinto. Tienen que leer ese documento para que vean cómo es, ¿no? Es secuencial, Control, Shift y F. No es como al mismo tiempo, para que les pueda aparecer el menú. Pero es cuestión de práctica, ¿no? Para quien apenas esté ingresando al mundo de la edición de texto, ¿no? Inclusive no nada más aquí en Excel, también puede ser en Word o en PowerPoint o Publisher, lo que ustedes quieran. Y ya, finalmente, pues está la opción de flotante. Esta ya se las había mostrado, se las vuelvo a mostrar ahorita. Cuando ustedes se posicionan aquí y le dan clic derecho, aparece como tal este menú que dice formato de celdas, pero el flotante realmente es este que les comento acá. Ajá. Entonces hay otras opciones que también pueden utilizar y vamos a ver más adelante, por ejemplo, aquí está como tal, el tipo de moneda que se puede utilizar, por ejemplo, en español México, español España o inglés Estados Unidos, ¿no? O dice aquí más formatos de contabilidad, si el tipo de variable que está ahí ingresando se refiere a porcentajes, puedo combinar celdas, ajá. Entonces todo esto está aquí en esta de formato, ajá. Formato de celda. Puedo ajustar el ancho puedo hacer centrar la celda, el texto que tengo dentro de esa celda, ajá. Esto también lo puedo hacer con este menú que tengo en esta parte, ajá. Aquí si se dan cuenta se centró. Entonces aquí aparece este cuadrito que está elegido, que está centrado, pero también lo puedo hacer como lateral o lo puedo hacer en el otro extremo. Ajá, es una forma de alinear. O inclusive puedo hacer, aquí no va a ser tan evidente porque está inclinado el texto, pero yo podría hacer que ese texto, ajá, si yo nuevamente hago que esté de forma horizontal, me iría a la parte de formato de celdas, y ahí alineo nuevamente el texto, puedo hacer que ese texto quede aquí. Ya está así. Entonces, de esta forma, yo puedo tal vez darle formato para que quede tal vez centrado de esta forma y que quede, si esta celda yo la hago más grande, ajá, por ejemplo así, si se dan cuenta, aquí es mucho más evidente que está en el centro, está justo en el centro, pero puede ser que quede un poquito más arriba o que quede un poquito más abajo, ¿no? Esto también está aquí en esta función, en esta opción que es alineación. Ajá. O también pueden, si se dan cuenta, desplegar todas las opciones que les piden, que tienen dentro de esta barra, ajá, dentro de esta plantilla de opciones. Por ejemplo, aquí está una flechita. Esta flechita también la pueden presionar, es un menú desplegable y nuevamente les va a aparecer el menú que pues ya habíamos utilizado anteriormente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues hay muchas formas de poderlo hacer. O también con la opción el menú de alineación, presiona nuevamente esta flechita y les va a desplegar otro menú que si se dan cuenta, pues es exactamente el mismo menú que nosotros habíamos desarrollado hace tiempo. Bueno, hace ratito. Ok, Claudia me pregunta, ¿los documentos tienen acceso libre? ¿Te refieres a los documentos que les estuve mandando? Sí, sí, son de acceso libre. De hecho, hay una página que se llama Excel Total. Si ustedes se suscriben, cada semana les envía consejos. Por ejemplo, cómo hacer gráficos tridimensionales o cómo hacer tus archivos más llamativos o cómo hacer diseño, cómo hacer un archivo como más ordenado, ¿no? Así se llama la página. Excel Total, y entonces ahí automáticamente ustedes pueden desplegar cualquier tipo de documento que necesiten para su área de trabajo. Ajá. Entonces, ese es el consejo que también les doy. Porque tal vez ahorita, para fines de esta sesión, no vayamos a necesitar como tal el nombre de las funciones, pero yo aquí aprovecho de que se abrió. Espérenme. Cerrar este menú para poderme cambiar de hoja.
Y si se dan cuenta, aquí están las funciones que me puede proporcionar Excel. Ajá. Aquí como tal nada más están las funciones cuando yo las quiero utilizar en formato en español, ajá, o en formato en inglés. Ajá. Aquí se dan cuenta, son muchísimas las opciones, ajá, pero ahí en esa página que les comento de Excel Total tiene como tal la función y les comenta para qué es útil esa función y bajo qué circunstancias pueden utilizar determinada función. Yo aquí lo tengo descargado de funciones en español y en inglés porque a veces sucede que tienen configurado Excel en idioma inglés. Entonces, si yo, por ejemplo, les pido ¿qué les gusta? Eh, el promedio de rangos, ¿no? Entonces hay una función que se llama rank average, es en inglés, o como les digo, ¿no? El promedio de los rangos. Entonces eso es la misma función, solamente que una está en español y otra está en inglés, no, no pasa absolutamente nada. Aquí, por ejemplo, pues está frecuencia y frecuencia. Hay unas que por tal ya son como cognados, ya es como la palabra español en inglés es casi igual, pero hay unas donde sí es como importante el poderlas diferenciar, porque si yo las ingreso un poco diferente, puede ser que Excel no la detecte como una función y entonces no me va a hacer el cálculo, lo va a detectar como texto y no va a hacer absolutamente nada. Es nada más para que lo tengan ahí presente, ¿ok? Muy bien, entonces ya vimos estos formatos que puede tener nuestra celda, ¿no? Esto lo pueden hacer ya sea como en grupo o lo pueden hacer una celda en especial y puede ser a través de estos 5 caminos distintos, ¿ok? Si se dan cuenta, pues es bastante sencillo. Ahorita estamos como avanzando, estamos primero viendo, ¿no? Aquí en este caso vimos cómo es que se desarrollaban estas funciones de acá. Esto lo vamos a ver con una tabla, para qué funcionan esas opciones. Por ejemplo, aquí, imagínense que yo estoy aquí posicionada y yo quiero que esta primera fila tenga color rojo, ¿no? Pero imagínense que yo no tuviera solamente los días de la semana, sino que fuera una tabla así como interminable, donde se repitiera tal vez sábado y domingo y otra vez lunes, martes, miércoles y así muchas veces. Entonces lo que yo puedo hacer es copiar el formato. Puede ser de dos formas diferentes. Puedo posicionarme yo aquí. Imagínense que yo tal vez hasta lo puse negrito, lo puse un poquito más grande, el texto quiero que sea como un poco distinto al que tengo en la parte de abajo, pero si se dan cuenta, pues realicé como 3 pasos. Entonces no quiero tardarme y hacerlo en todas las celdas y atrasar. Entonces está este botoncito que dice copiar formato y si se dan cuenta aparece una brochita. Eso significa que el formato que yo tengo seleccionado en esa celda, como tal, el color rojo, el tamaño y el tipo de letra, lo voy a copiar a la siguiente. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya lunes, cuando yo presioné ahí, se copió ese formato, únicamente el formato, no estoy copiando el texto, nada más como tal las características de edición que tiene esa primera celda. Y una forma mucho más sencilla, pues es que yo, como tengo aquí este lunes, ajá, que yo me vaya recorriendo y si se dan cuenta, ya automáticamente martes, miércoles, jueves y viernes también tuvieron una modificación en el formato. Pues eso, la verdad es que les va a ahorrar muchísimo tiempo cuando quieran hacer este tipo de modificaciones. Ajá. Estas funciones, por ejemplo, de cortar o copiar, lo pueden utilizar, pueden hacer a partir del teclado, ajá, por ejemplo, cortar es control X, ajá, bueno, para quien está utilizando que no es Mac, ajá, para Mac es otra función, no la tengo presente, pero eso lo pueden también descargar de la página de la página de soporte, ajá. Entonces puede ser que sea para cortar, control X, y se dan cuenta, como les dije la vez anterior, se ve como punteadito, ¿no? Los extremos de las orillas de esa celda. Entonces yo le dije que lo cortara. Entonces, para que yo lo pueda pegar en otra celda, va a ser o con el clic derecho, y si se dan cuenta aquí está que dice opciones de pegado, y que lo pegue, ajá, pero si se dan cuenta ya desapareció de esta parte y apareció acá porque yo le dije que lo cortara. Si yo hubiera querido que pues únicamente lo copiara, pues hubiera puesto la opción de copiar. La opción de copiar pues puede ser control más C
o con el botón nuevamente del mouse, con el botón de derecho, ponerle aquí copiar y nuevamente pues se ve ahí como punteadito y me posiciono en otra celda y ya puede ser o con el botón, la función control más V, y ya automáticamente lo pega, o aquí donde dice opciones de pegado, que si se dan cuenta puede pegarlo como texto simple o puede pegarlo como número. Ajá. Aquí en este caso no es relevante porque es un nombre, pero esto va a ir adquiriendo relevancia. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un cálculo, imagínense que lo que yo tengo en esa celda fuera un valor, ¿no? Ahorita yo ya le puse un número, no tiene ningún sentido que lo ponga, pero imagínense que fuera un 184. Ajá. Y ese 184 como tal fue el producto de una operación que venía de dos celdas anteriores, ¿no? Del sumar 100 más 84, ¿no? Algo así muy burdo, pero que son dos valores que están en dos celdas, en otro, inclusive en otra hoja de cálculo, ajá, porque por ejemplo ahorita estamos en la hoja de cálculo 2, pero que estuviera en otra hoja de cálculo, y entonces yo tendría ya que pegar ese valor como una fórmula, ajá, por eso aquí dice fx. ¿Eso qué significa? Que ese valor que originalmente fue el producto de una fórmula, ajá, en este caso de una suma, no como tal la definición de producto de multiplicación, sino que pues fue el resultado, más bien es más el resultado de una suma, pues ya lo voy a poner en esa celda y Excel va a interpretar que tú estás copiando la fórmula y la vas a pegar ahí. Ajá. Ahorita tal vez no se ve, no es tan evidente porque estamos hablando de texto. Ajá. Pero ya que veamos la parte de cálculos, vamos a darnos cuenta que esta forma de pegado es muy, muy importante. Ajá. Entonces aquí dice que como fórmula, aquí dice transponer o formato, o inclusive puedo pegar vínculos. Ajá. Por ejemplo, de una página web o algo, lo pego. Ajá. Pero los que vamos a estar usando más pues son estos, ¿no? Los valores y las funciones. Bueno, fórmulas, f de x, funciones o fórmulas. Ahorita, pues la opción de pegado como un texto simple y normal. Ajá. Entonces esto lo puedo realizar así, con el clic derecho, o puede ser con control C y pegar con control V para cortar control más X. Eso lo van a ver en el manual de atajos que les comento. O puede ser a partir de este menú. Ajá, si se dan cuenta, pues está aquí la misma función. Cortar, copiar, pegar. Ajá. Y de hecho hasta tiene como sus desplegados, ¿no? Aquí, por ejemplo, pegar, están las mismas funciones que yo les acabo de comentar. Aquí, por ejemplo, está las opciones de pegado, está inclusive que ustedes puedan pegar dibujitos, ¿no? O pegar imágenes que como tal están asociados a una URL, pero esa URL cuando le pican pues los lleva directamente a una imagen. Entonces aquí la opción de pegado pues sería la más adecuada esta, ¿no? O una URL solita. Entonces hay una infinidad de opciones en las que ustedes pueden pegar, ¿no? O en la parte de copiar, pueden hacer el copiado como una imagen. Aquí en este caso pues no tenemos imágenes. Pero esto es importante porque para que se mantenga la resolución de la imagen, el tamaño, o lo que sea, la modificación que ustedes le hubieran hecho a esa imagen. Ajá. Por eso les digo, vamos a ir como avanzando, ¿no? Ahorita ya vimos las funciones que nos ofrece esta parte de esta cinta de opciones, ajá, portapapeles, la de fuente, ya vimos que pues es extremadamente sencillo, y la parte de alineación, ahorita vamos a ver esta parte de lo que es ajustar texto y combinar o centrar. Entonces, aquí pues tengo esta tablita, puede ser que yo le ingrese ahí directamente algunos valorcitos, ajá, que ponga ahí los horarios, pero aquí lo que me interesaría principalmente es que ustedes vean que puedo hacer bueno, en este caso, si se dan cuenta, esta opción, esta primera parte que dice horarios, si se dan cuenta, pareciera que es una celda larga, ¿no? Una sola celda. Ajá. ¿Cómo fue que se obtuvo esto? Bueno, vamos a ver, vamos a ponerla como estaba anteriormente. Si se dan cuenta, así digamos que estaba como originalmente, ¿no? Porque parece que horarios está como en la celda B, cuando pareciera que estaba ocupando el espacio entre D y E. Ajá. Entonces vamos a ponerle aquí en la parte que dice combinar y centrar. Ajá. Aquí automáticamente, si se dan cuenta, yo lo presioné y automático se combinaron las celdas y este rótulo se centró y ya, no pasó absolutamente nada. Pero yo puedo hacer hasta variantes de ellas, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer una combinación, no se va a ver tanto aquí, pero imagínense que yo quisiera combinar esta, que fuera una sola.
Entonces, en este caso, lo que me convendría es combinar las celdas. Ajá. Bueno, aquí en este caso solamente se mantuvo la parte que dice personal. Mm, pero lo ideal sería que yo pudiera combinar esta parte, ¿no? Estas, entre estas. A ver, espera. Y esa parte de combinar también la puedo obtener con este menú en esta parte que tengo acá. En este botoncito, si se dan cuenta, esta función y esta función es la misma que tengo de este lado. Nada más que aquí dice que lo combina, pero solo me aparece el primero. Espérenme. Pues ahorita no me dejó combinar las estas, ahorita lo voy a checar. Pero pues sería más sencillo con este, ¿no? Igual, ponen la función, combinar y centrar y ya automáticamente se combinan estos valores que tienen aquí. Ajá. Si se dan cuenta, pues es bastante sencillo, ¿no? Hay muchas cosas que ustedes pueden realizar y es como usando el sentido común, ¿no? Esa es la ventaja también que tiene este programa, que, bueno, esta hoja de cálculo, que muchas cosas se van a realizar a partir de lo que sería como el sentido común. Entonces es extremadamente sencillo. Aquí, por ejemplo, imaginemos que quiero ponerle los bordes, pues es una tabla y ahí le voy a poner todos los bordes. Ajá. ¿Qué otra cosa pueden realizar? Bueno, ya vimos la parte de copiar el formato. Mm, Ustedes también pueden de alguna manera cambiarle pues el ancho a las columnas, ajá. Puede ser que ustedes se posicionen directamente aquí, ajá, y que cambien como tal todo el ancho de las columnas, por ejemplo, ahí en este caso de la columna B, ya nada más se posicionan acá, ajá. Y si se dan cuenta, cuando yo estoy calibrando esto, si se pueden percatar, tengo como una regla que está determinando el ancho que puede tener esa columna. Ajá. Si se dan cuenta, aquí dice ancho 23.43 o lo tienen también estandarizado en píxeles. Entonces, eso es, por ejemplo, si yo quisiera que todas tuvieran el ancho de 20, ajá, puede ser que yo me ponga acá y ya automáticamente pues lo esté yo calibrando o inclusive que me posicione acá. Y aquí yo también puedo hacerle la modificación directamente de que las columnas tengan el mismo ancho. Esperen. No, este es el mismo menú. A ver, espérenme, ahorita déjenme checar en dónde era eso del ancho, porque también lo pueden hacer como en un solo paso. No pasa absolutamente nada, ¿no? Luego les digo, esa parte de estandarizar, pues ustedes también la pueden configurar. Ajá. Espérenme tantito.
Se posicionan aquí y aparece este pequeño menú. Y si se dan cuenta, aquí está esta parte que dice ancho de columna. Ajá, entonces aquí está, dice 10.71. Si yo quiero que ese ancho sea modificado a 20, ajá, pues ya nada más le pongo ahí el valor de 20, le doy a aceptar y ya automáticamente pues sé que estas específicamente que está indicando los días de la semana tienen un ancho de 20. Uh-huh. Esa puede ser otra forma. Por eso les digo, hay muchas formas en las que ustedes pueden hacer esa modificación como tal del ancho de las celdas. Uh-huh. Por ejemplo, si yo me posiciono acá. Nuevamente me voy al menú. Ajá. Si se dan cuenta, elegí únicamente las columnas con los días de la semana, también me voy al ancho de la columna y ya en vez de hacerlo uno por uno, pues ya pongo aquí 20, enter y ya. Automáticamente pues se modificó ese ancho, ya no lo tuve que hacer uno por uno. Uh-huh. Esa es otra estrategia. Uh-huh. ¿Qué otra cosa pueden realizar? A ver, permítanme. Aquí les traigo preparada otra. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario? Uh-huh. También me pueden escribir a través del chat. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, yo tengo dudas. Juan, te escuchas muy bajito. Necesito que hables un poquito más fuerte. Hola. ¿Algo sucede? Creo que algo sucede con tu audio. No te escucho muy bien. ¿Sí me escucha por ahí? Ah, sí, ya te escucho mejor, Juan. Ah, sí, mire, yo tengo dudas. Hace rato comentaba sobre la opción de buscar, de que yo quisiera buscar algo en particular, por ejemplo, la fecha, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que, mm, por ejemplo, si yo tengo ingresado en una tabla, yo tengo fechas desde el 1 de enero de este año hasta la fecha de hoy? Supongamos que en el mes de enero tengo 15 días agregados, ¿no? Mm, ¿Cómo puedo hacer que solo me aparezca, o sea, solo me muestre los días que yo, o bueno, más bien el mes que yo quiero ver nada más? Es decir, ujú, por ejemplo, quiero que me aparezca el mes de enero, ¿no? Todos los quince días que yo agregué o los días que tengo agregado. ¿Cómo puedo hacer ujú, para que nada más me aparezcan ese mes, ¿no? Teniendo en cuenta que este mes yo lo tengo bueno, las fechas la tengo agregada como números, es decir, 01-01-2021. ujú, ujú. Sí, eso es con esta opción que dice ordenar y filtrar. Ajá, tú tendrías que ingresar filtros. Déjame abrir una hoja de cálculo para que veas cómo es que se utiliza. Tú puedes decirle que únicamente te ponga de determinada fecha, ¿no? Por ejemplo, como tú indicas. Pues este, déjame abrir una hoja que tenga ese tipo de archivos. A ver, déjame ver si es esta. Entonces aquí, por ejemplo, tengo la fecha de nacimiento, ¿no? Entonces puede ser que yo esté directamente posicionada en esa columna y que me vaya en esta que dice este, ordenar de más recientes a más antiguos o de más antiguo a más reciente, pero eso ya lo sabe Excel porque automáticamente detectó que esto eran fechas, ajá, por ejemplo, fechas de nacimiento que tengo de esos usuarios. Puedo decirle que le ponga un filtro, ajá, como tal, o un orden personalizado. Entonces, por ejemplo, ahí yo ya le presioné que dije que tuviera como tal un filtro. Y si te das cuenta, va a aparecer una flechita aquí. En esta flechita tú vas a desplegarte, ajá,
y si te das cuenta aparece este menú. Ajá. Puede ser, aquí no lo tengo filtrado por color porque no tengo código de colores, pero yo inclusive podría poner, por ejemplo, los más recientes en verde y los más antiguos en rojo, ¿no? O sea, nada más usando ese código de colores. O puede ser aquí que dice filtros de fecha. Dice es igual antes, después, entre, mañana, hoy, ayer. O inclusive yo puedo, si te das cuenta, ya detecto que yo estoy hablando de valores que están en un rango, porque como son fechas de nacimiento, están entre como 1957 y 1969. Entonces puede ser que yo nada más quiera tal vez los registros de 1969. Entonces voy a quitar, o quitaría en este caso los de 1957, 58, ajá, todos estos, de tal forma que nada más me aparecerían los usuarios de 1969. Ajá. Pero es porque tú ya estás poniendo algo que se le llama la función de filtros. Ajá, pero si te das cuenta, pues ya es de las últimas cosas que, bueno, sí, de las cosas que vamos a ver más adelante en el curso, pero pues está bien que lo hayas preguntado. Ajá. Por ejemplo, aquí yo le doy a aceptar y de 123 usuarios que yo tenía, nada más me está poniendo aquellos usuarios que nacieron en el año de 1969. Y luego tú vas a preguntar, ay, ¿qué les pasó a los otros datos? No te preocupes, ahí están los datos, solamente que estás visualizando los datos que tú le pediste que en ese momento, ajá. Puede ser que nuevamente presiones ese menú de filtro, ajá, y que le pongas nuevamente seleccionar todo, ajá, y ya automáticamente, si tú le das a aceptar, nuevamente te va a desplegar todos los usuarios que ya habías puesto ahí, ajá. Entonces puede ser dentro de esa función, un año determinado, o que uses el menú que te digo de orden personalizado también. Ajá, puede ser que lo utilices. Entonces, puede ser una u otra forma. Ajá. Entonces, no sé si pude aclarar un poco tu duda. Sí, 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 la verdad que sí, me ayudó mucho y, y una disculpa, pero muchísimas gracias. Ok, no, por nada. De hecho, sí es importante, si tienen una duda en específico, inclusive yo hasta podría como darles acceso a otro tipo de material para que puedan ampliar un poquito más el uso de determinada función. Ajá, porque pues hay algunas cosas, algunas funciones a las cuales ustedes van a tener que adaptarse mucho más. Ajá, depende del área laboral a la que ustedes se dediquen. Ajá, pero sí es muy, muy importante, ¿no? Que vayan teniendo dudas. Hola, hola. Hola, hola Su- Ricardo. Sumiramis, ¿cómo estás? Bien,